Listo. Muy buenas noches con todo lo que nos van a visualizar. Eh, Mi nombre es Ricardo Salvatierra, yo soy odontólogo de profesión. Quiero agradecer en principio al doctor Gustavo Martínez, quien vamos a compartir una conversación muy interesante con respecto a los temas odontológicos. Y es que le comento que actualmente en el Perú estamos tocando un tema que es bastante, ¿no? Bastante importante poder conocerlo con respecto al término de acto médico odontológico. Entonces, quiero agradecer en principio al doctor Gustavo porque ha permitido poder llevar la conversación y para que ustedes quienes van a visualizar puedan conocer más sobre la labor en odontología. Doctor Gustavo, muy buenas noches y le agradezco por querer compartir la conversación conmigo. Gracias, doctor. Muchas gracias, Ricardo. Te agradezco enormemente la oportunidad que me das de compartir esto poquito o mucho que puedas conocer justamente sobre nuestra odontología con todo tu público. Espero que esta conversación pues sea educativa, sea una conversación de actualidad y que pueda resolver cualquier duda o cualquier interés que pueda tener tu público. Gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Ya que como para poder presentar, el doctor Gustavo Martínez es un docente de Científica del Sur y en tiempos que yo estaba en la Facultad de Odontología en San Marcos, me pudo haber enseñado en los inicios, le comento, cuando uno estudia en San Marcos, iniciamos en el primer año el curso de anatomía. El doctor Gustavo Martínez gentilmente me pudo enseñar el curso de anatomía y para que puedan conocer, eh, cuando uno lleva el curso de anatomía, lleva bajo dos partes, ¿no? Anatomía de lo que es anatomía general, que gustosamente me enseñó el doctor, y la segunda parte es tocar específicamente anatomía especializada en la odontología, ¿no? El que nosotros llamamos el sistema estomacognático o anatomía estomacognático, ¿no? En la cual conlleva lo que es el estudio estructural de la cabeza, del cuello y todo lo que respecta al tercio superior, al tercio inferior, disculpen. Doctor, eh, Amuro como para poder empezar las, la conversación, eh, cuénteme, usted estudió odontología forense, doctor. ¿Qué, ¿Qué entendemos por la odontología forense? ¿Qué le gustó de la ontología forense o por qué se dedicó a estudiar la ontología forense, doctor? Como para quienes no conocemos la especialidad. Sí, bueno, Ricardo, me vas a hacer evocar un poco el tiempo y la nostalgia Sí, justamente con esa pregunta, porque en realidad todo comienza con mi maestro, que fue el doctor Cabrejos, don Luis Cabrejos Pinto, que él fue el que me formó como anatomista en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y me atrajo pues a lo que es la anatomía. Yo fui de los primeros estudiantes que tuvimos la oportunidad de hacer ayudantía en los dos últimos años de la carrera en Garcilaso. Y una vez que egresé, me dediqué pues a la parte privada, me dediqué pues a tener mi consultorio, a implementarlo. Y Garcilaso entra en un proceso de cambio y se organiza, termina su periodo un decano y entra una comisión reorganizadora, que justamente la presidía mi maestro, el doctor Cabrejos. Y teniendo en cuenta que habían formado a un grupo de estudiantes, ¿no? Y comenzamos a hacer docencia. Una nueva generación de profesores que asumimos justamente el reto de ser docentes en nuestra alma mater, en los cursos de anatomía, en los cursos de ontopediatría, en los cursos de radiología, ¿no? Ahí es donde mi primer acercamiento, digamos, con la anatomía, con este curso maravilloso, y también con lo que es el cadáver, que básicamente es el estudio que más adelante iba a hacer yo de manera puntual dentro de una especialidad. Entonces, más o menos por ahí fue mi curva, digamos, de interés. Una motivación. Evidentemente yo tuve también la suerte de tener como profesor, como maestro, el doctor Hugo Caballero, gran profesor de odontología forense.
¿no? Él me enseñó también, tuve la oportunidad de ser su alumno, y también inculcó ese bichito, ¿no? Entonces tenía las dos cosas. Tenía un poco el conocimiento de la ontología forense como tal dentro de un curso, tenía el conocimiento de la anatomía, que era algo que me apasionaba mucho, tuve un buen maestro que me guió justamente en este conocimiento, y en el 2010, producto pues de la ley del trabajo del cirujano dentista y su reglamento, se abren las especialidades, aparecen las especialidades de manera oficial y las universidades comienzan pues todo este proceso de enseñanza. Y una universidad reciente, joven, como era la Universidad Científica del Sur, dentro de las especialidades que brinda la ontología forense, ¿no? Yo en ese entonces ya también era profesor en San Marcos y era profesor también en Científica del Sur. Y bueno, se nos dio la oportunidad a los profesores de poder integrar de repente esta primera promoción de especialistas, ¿no? Evidentemente había que postular, había que hacer todo, contar con todos los requisitos que se nos piden. Y bueno, tuve la suerte de ingresar y soy de la primera promoción de especialistas formados en un recinto universitario. Te digo eso y aclaro eso porque sí, hay especialistas en odontología forense antes de Científica del Sur, ¿no? Que fueron profesores que se formaron, digamos, en el campo y que si, sus instituciones, bueno, los formaron y les dieron esa posibilidad de ser, pues, nuestros mentores, porque básicamente los que me formaron a mí han sido los primeros, digamos, dentro de la especialidad que estuvieron de manera institucional formados como especialistas en odontología forense, ¿no? Ahí tenemos el caso de la doctora Lucy Rodríguez, que es del Instituto de Medicina Legal. Tenemos el caso del doctor Hugo, doctor Hugo Caballero, el caso también del doctor Jesús Quirós, ¿no? Que son nuestros maestros, o los primeros que, digamos, fueron nuestros mentores dentro de esta especialidad, ¿no? Y eso fue, bueno, la inclinación que tuve, ¿no? Un poco la anatomía, un poco el conocimiento que tuve durante mi formación en pregrado y, bueno, la posibilidad que tuve de estudiar esta especialidad que iba en relación a la parte anatómica que tanto me gusta, ¿no? Justamente una de las decisiones difíciles, como te contaba, era que tuve que decidir entre seguir la especialidad y dejar, pues, San Marcos, que justamente había logrado tener la posibilidad de postular en un concurso, gané el concurso, pero lamentablemente por temas de horarios tuve que retirarme de San Marcos, ¿no? Con mucha pena porque en verdad me había adaptado muy bien, había tenido la experiencia pues de conocerlos a estas primeras promociones, ¿no? La promoción del 2010, la promoción del 2011, ¿no? Muy buenas promociones. Y bueno, seguí mi rumbo de 2 años en la especialidad. Sí, doctor. Justo aprovechando, ya que usted mencionó al doctor Hugo Caballero, me trae mucho recuerdo porque el doctor Hugo Caballero en San Marco es la que imparte la clase, la cátedra de odontología forense, ¿no? En nuestro campo también tenemos un pequeño concepto, ¿no? General en la cual el doctor Hugo Caballero se encarga de llevar la asignatura con nosotros. Doctor, justo también mencionó usted eh, que la odontología forense viene son 2 años, ¿no? Son 2 años. De repente nos podría ampliar sobre a qué se dedica el tema de ser un odontólogo forense, cuál es su campo de acción, porque cuando uno relaciona mucho sobre lo que es la odontología forense, vemos de repente, o de repente me estoy equivocando, que solamente nos basamos en este caso, el estudio de un cuerpo, ¿no? Que haya eh, en post-mortem, de repente podría ser el término, un cuerpo en el cual puede estar ahí y habría que estudiarlo, ¿no? Entonces, depende, quizás un tema, ¿no?, de conocimiento es a qué se dedica el tema del odontólogo forense, o de repente también tenemos un poco de campo de estudiar un poco las leyes. ¿Cuál es su campo de acción, doctor, de repente, como para poder ampliar sobre la especialidad? Bueno, dentro de las 17 especialidades que tiene la odontología forense es parte, pues, de estas especialidades. Pues, la odontología forense es una especialidad de odontología, ¿no? Y esta especialidad tiene dos campos
muy distinguidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como bien dices, la parte forense netamente y la parte legal. En la parte forense vemos justamente el estudio del cuerpo humano para detectar qué cosa, lesiones, ¿no? Para ver lesiones, para ver la causa de muerte, para ver también lo que es estimación de edad, la estimación de sexo, ver justamente las circunstancias que llevaron a la muerte, de descubrir quién fue el agresor, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, que siempre relacionamos, ¿no? Ontología forense, muerte, morgue, etcétera, ¿no? Sí, Esa es la que siempre, ¿no? Que es muy bonita, es muy importante, pero también hay una parte mucho más importante, que tiene que ver con aspectos de las leyes, las normas y los reglamentos. Y justamente es en la que yo más me he inclinado. Justamente ¿por qué? Porque en esta parte vemos todo el desempeño del cirujano dentista como un profesional dentro de un mundo que es justamente la sanidad. Entonces, el odontólogo forense tiene un espacio dentro del sector salud muy importante y este profesional cumple con unas normas, con unos reglamentos, con unas leyes. Entonces, justamente ese es el campo, el otro campo importante. También tenemos que ver el tema de la mala praxis, que también es algo que existe y que también nosotros intervenimos justamente para ver si el odontólogo cumplió con esa normativa, con esos protocolos para atender a un paciente. Vemos también el tema normativo para ver cómo instalas tu consultorio, el tema de categorización, el tema de auditoría, el tema justamente de respetar nuestros deberes y derechos como odontólogo, respetar también los derechos del paciente. Todo ese es el otro campo importante y que también desarrolla otros tipos de trabajo que debe desarrollar el odontólogo. Por decir, nosotros sabemos mucho como odontólogos de tecnología, ok, sabemos mucho de materiales, mucho de técnicas, pero ¿qué pasó con las leyes? ¿Qué pasó con las normas? ¿Qué pasó con los sí, reglamentos? definitivamente. Eso en verdad es el fundamento de todo lo que tú haces, de todo lo que hacemos como profesionales odontólogos. Nuestro fundamento pues son nuestras normas, nuestros reglamentos, nuestras leyes, porque es el sustento de lo que somos. Entonces, Claro. está mal que un odontólogo sepa mucho de materiales, sepa mucho de tecnología y no tenga un conocimiento al menos básico de lo que es su campo de acción, de lo que son sus especialidades, de cuál es el territorio que él debe abarcar justamente para evitar tener problemas con otras carreras, con otras especialidades, ¿no? Debemos también saber cuál es el límite de lo que podemos hacer y no podemos hacer. Un odontólogo general no va a ser lo mismo que un especialista, ¿no? Entonces tenemos que hablar claros y tenemos que saber también conocer cada uno de estos aspectos que son importantes. Claro, doctor. Y justo me causa bastante curiosidad. Eh, Estoy entendiendo entonces que la ontología forense se va a abarcar dos campos, ¿no? El tema del meramente forense. Entonces, estoy en lo correcto cuando yo digo que el estudio del forense puede ser, ¿no? A través de que si hay un, ¿no? Un individuo y por X motivo le pasó algo, el estudio se abarca después de la muerte, ¿no? Después de la muerte y de repente analizarlo para identificar en este caso, ¿no? En lo que es el individuo. Pero me causa bastante curiosidad el campo de la normativa. Entonces, se me vino en la mente, doctor, qué tan importante será comprender la normativa, ¿no? Bajo voy a citar, ¿no? Voy a citar en este caso a personajes bastante renombrables como de repente tenemos a Maquiavelo, ¿no? Y que la cual va a estudiar el tema social. ¿Qué tan importante será conocer la normativa, ¿no? ¿Qué tan importante? Porque recuerdo una de las clases en la cual habíamos llevado, ¿no? Dentro del en pregrado, es qué tan importante es que la sociedad conviva con las normas. Y bajo ese punto, doctor, de repente nos puede ampliar. ¿Por qué debemos nosotros conocer las normas? ¿Y por qué en este caso, no? ¿Por qué en este caso
habría que no solamente conocerlos, sino eh, por qué debemos respetar las normas. ¿Qué pasaría si en un momento la sociedad no hubiera seguido adelante sin las normas? O en este caso, normas y leyes, ¿no? Que es la que nos regula para nosotros. Claro, o sea, redondeando lo que habíamos conversado hace un rato, la ontología forense lo que va a prestar es una ayuda justamente al Poder Judicial con respecto a temas de ontología. Recuerda que nosotros somos un apoyo, nosotros somos una profesión que tiene conocimiento de un aspecto muy puntual, muy importante, que es el aparato estomatonático, y en el cual de repente un juez, un abogado no conoce. Entonces nosotros, nuestro conocimiento, puede aclarar cualquier problema judicial, cualquier caso judicial, lo puede aclarar justamente con la explicación que nosotros podemos brindar. Con respecto a lo que dice sobre las normas y sobre las leyes, hay que tener en cuenta que una norma, de manera así general, son las reglas de conducta, ¿no? De conducta social, de conducta moral, de conducta religiosa y de conducta judicial. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Una norma son básicamente reglas de conducta, ¿no? Y dentro de esas reglas de conducta hay una norma que es una norma judicial. A eso le conocemos como ley. Pues la ley es básicamente una norma judicial que el Estado se encarga justamente de crear estas leyes. ¿Y para qué se crean estas leyes? Para que se cumplan de carácter obligatorio. Esa es la gran diferencia con una norma, ¿no? Una ley es de carácter obligatorio y también es coercitiva, es decir, que si no cumples la ley, puedes tener, digamos, una sanción. Eso también es importante conocerlo, ¿no? Y si vamos más específico, y vamos a lo que es una norma técnica, como seguramente conoces que tenemos la norma técnica de gestión de la historia clínica, la norma técnica del ontograma, normas, ¿no? Ya no de conductas, sino de procedimientos que se tienen que realizar para garantizar una buena atención en salud, en este caso, donde vamos a encontrar terminología, donde vamos a encontrar seguramente el ámbito de aplicación, donde vamos a encontrar seguramente también los aspectos muy importantes y relevantes para garantizar que cada procedimiento que nosotros apliquemos sea el adecuado y no causemos un daño al paciente, ¿no? Entonces, es importante, como te digo, conocerlo. Ahora, ¿qué tan importante es para un profesional tener en cuenta estos dos elementos? Normas, leyes, reglamentos. Es importantísimo. Porque tú Claro, vas a cualquier institución, por decir, en el ámbito que vamos a una institución, por decir, voy a trabajar en una clínica A. Esa clínica A seguramente va a tener su reglamento. Y yo tengo la obligación, si voy a trabajar en esa clínica A, conocer ese reglamento, claro, ¿no? Si yo voy a trabajar de repente para la sanidad, para el ejército, para la aviación, para la marina, seguramente esa sanidad también tiene su propio reglamento y yo también tengo que leer ese reglamento porque por desconocimiento yo puedo producir, digamos, una situación que no es la adecuada. Ahora, si vamos al tema un poquito más, al tema ya centrado, normas técnicas, por decir una norma técnica de gestión de la historia clínica, y yo, obvio, que la historia clínica es un documento médico legal que con mi firma y con mi sello, yo estoy garantizando que esos datos son datos auténticos, evidentemente yo estoy cometiendo, pues ahí estoy produciendo de repente un problema que me va a llevar a una sanción. Entonces, por eso, Ricardo, es importante que sí nos preocupemos de conocer esto, ¿no? En la actualidad, pues tenemos aquí una cierta circunstancia. Yo, aparte de ser profesor, de tener mi consulta privada, también apoyo al al comité de ética del Colegio Ontológico del Perú en la región Lima. Entonces, cada vez que sesionamos, no te imaginas la cantidad de denuncias que tenemos justamente por mala praxis, o la cantidad de sí, denuncias que claro. tenemos de problemas entre odontólogos. Mira, problemas entre odontólogos, ¿no? Entonces, ¿y por qué pasan esas situaciones? Básicamente por desconocimiento de la normativa, ¿no? Caso muy específico, ¿no?
por decir, por decir algo, olvidarnos explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer en su boca. Sí, sin duda, ¿no? Eso suele pasar ¿No? demasiado. Sí, sí. O sea, sí, llega el paciente, a ver, señor, ¿qué es lo que tiene? Ah, tiene para hacerle 4 curaciones, una prótesis, una corona. ¿En qué momento le explicaste a la enfermera? Claro. Cuando ¿Y eso en qué debería momento, estar incluido en diagnóstico, ¿no? y en qué momento le dijiste que le ibas a hacer tal tratamiento? ¿Le explicaste que le ibas a desgastar los dientes? ¿Le explicaste que le ibas a colocar una resina, una que coloca alguien por ahí una amalgama? Entonces, esas cositas son importantes y eso tanto el médico como el odontólogo tienen que manejar su historia clínica, el consentimiento informado. Y el consentimiento informado no es solamente toma el papel y firma, no, toma el papel, léelo, revísalo y si tienes una duda me preguntas. Ese es un buen proceder que tiene todo profesional. Pero no le puedes decir al paciente, no, toma, firma nomás, porque eso no estamos cumpliendo con ese rol que tiene este documento. En ese documento del consentimiento informado, acuérdate, estamos colocando pues el tratamiento que va a seguir el paciente, los riesgos, los beneficios que va a tener justamente este tratamiento, ¿no? Entonces los tenemos que colocar y le tenemos que explicar al paciente, ¿no? Cualquier duda que tenga el paciente también resolvérsela en ese momento. Y una vez que el paciente está totalmente convencido de lo que vamos a hacer, procede a su firma y colocar su impresión dactilar. Entonces sí es importante que conozcamos estas normas, estos reglamentos. Imagínate, de repente por desconocimiento, conocimiento de los procesos internos que puede tener una institución, yo de repente no sé cómo es el proceso para pedir medicamentos en una institución. Entonces, eso me pasó, ¿por qué? Porque no leí justamente la normativa, el reglamento, el MOF, el ROF y todo lo demás. Entonces, sí, sí, es importante, ¿no? Y en el ámbito privado, ahora, como está, si tú te has dado cuenta, todo evoluciona. Seguramente de lo que estudiaste ahora, la odontología cambió mucho. De lo que yo he estudiado a lo que veo ahora, la odontología ha cambiado mucho. Imagínate, antes nosotros salíamos, egresábamos, teníamos un espacio en la casa y aperturábamos un consultorio. Ahora ya existen requisitos mínimos que tiene que tener un consultorio, un metraje, ¿no? Tiene que pasar una licencia, eh, tiene que tener que tener, digamos, lo de defensa civil, ¿no? Si vas a tener un aparato de rayos X, tienes que tener justamente el permiso, la autorización. Entonces, todos estos procesos hacen que cada vez nos formalicemos más y por lo tanto, pues tanto el odontólogo público, privado, deben tener conocimiento de toda esta normativa, ¿no? Para que justamente nos evite tener algún tipo de problema. Sí, doctor. Y me quedo con esta parte de lo importante, ¿no? Y saber comunicar al paciente. Porque parte de lo que nosotros trabajamos, ¿no? Al margen de poder enfrentar un problema, es que nosotros determinemos un diagnóstico, un plan de tratamiento y en sentido consecuente, poder llevar al paciente a la rehabilitación, ¿no? Pero si pasa algo, ¿no? En los consultorios en la cual damos puntos o son muy generales o son muy pocos, que en la cual al paciente no le damos la información que deberíamos hacer y nos vamos de frente al tratamiento, ¿no? Entonces sí me parece bastante reflexión poder comunicar al paciente de lo que está teniendo y por qué estamos en este caso optando por un tratamiento A o un tratamiento B o quizás podamos encontrar un tratamiento C también, ¿no? Sí me parece bastante importante, doctor, y le agradezco por la reflexión porque de esa manera me va a poder en parte llevarlo a la práctica, a la consulta privada, ¿no? Doctor, ahorita se está tocando muy en cuenta el tema de cuál es la forma del trabajo del cirujano dentista, ¿no? En la cual lleva a hablar sobre un poco sobre las leyes, ¿no? Eh, ahorita estamos tocando sobre la que es la ley actual que designa al cirujano dentista y específicamente hay un término que me parece, no lo voy a llamar como un término controversial, pero sí me parece un término en la cual sí es importante poder
estudiarlo, comprenderlo, que es el acto médico odontoestomatológico, ¿no? Doctor, en principio, ¿cómo funciona esta ley que designa al cirujano dentista? Y quizás una segunda pregunta es, ¿cómo entendemos, doctor, entonces, qué es el acto médico odontoestomatológico, ¿no? Para poder comprenderlo. Bueno, Ricardo, por ley, nosotros somos reconocidos como una profesión médica, por ley, ¿no? Entonces, las profesiones médicas que son reconocidas por ley son la medicina humana, son la odontología y es químico farmacéutico, ¿no? Eso fue en un primer momento. Luego, en un segundo momento, se agregó también como profesión médica a las licenciadas o los licenciados en obstetricia. También pasaron a ser justamente parte de este grupo de profesión médica, ¿no? Y básicamente, ¿por qué el término médico? Y aquí viene justamente también, como se hizo una explicación un poco puntual para que se pueda entender. Si nosotros un poquito analizamos lo que se refiere al acto médico, de manera como lo plantean de repente nuestros amigos los médicos, en todos los documentos normativos, ellos dicen que el acto médico es toda acción o disposición que realiza el médico en ejercicio de la profesión médica. Ello comprende los actos de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica, pronóstico y rehabilitación que realiza el médico en la atención integral de pacientes, así como los que se deriven directamente de estos. Entonces, si nosotros analizamos justamente lo que ellos definen como acto médico, vemos que hay similitudes con lo que hacemos, por Sí, no sí, decir sin que duda. hacemos. Claro Nosotros que sí. hacemos prevención, nosotros hacemos promoción, nosotros hacemos diagnóstico, hacemos terapéutica, hacemos pronóstico y hacemos rehabilitación. Entonces, sí cumplimos con esta definición, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente cuando hay estos tipos de circunstancias que de repente se nos dice pues que no cumplimos como tal, pero sin embargo vemos qué es lo que hacemos. Ahora, si analizamos ahora lo que dice la OPS o lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto al acto médico, vamos a encontrar que es algo eh, mucho más completo en el entendimiento que se busca, ¿no? Entonces, cuando vemos el acto médico que se define la Organización Mundial de la Salud, es el conjunto de actividades que se realiza para prevenir, diagnosticar, tratar, rehabilitar la enfermedad en individuos, ¿no? Que justamente son todas las actividades que realiza un profesional de la salud para devolver justamente o restablecer la salud de una persona. Y no dice médico, lo dice de manera general, profesional de la salud. Y ahora si nos ponemos también a revisar lo que también ellos en varias normativas mencionan sobre acto de salud, ellos definen como acto de salud que es toda acción o actividad que realizan los profesionales de la salud, excepto el médico cirujano, para las intervenciones sanitarias de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, según corresponda, y que brindan al paciente, familia y comunidad. Entonces, como te das cuenta, Ricardo, en este acto de salud, en esta definición, no toma en cuenta el tema de prevención, no toma en cuenta el tema de diagnóstico y de terapéutica, así como de pronóstico. Entonces, ahí nos damos cuenta la gran diferencia que existe, pues, entre lo que podemos hacer, pues, estas profesiones designadas como profesiones médicas y las profesiones que sí tienen una dependencia directa con el médico, ¿no? Hay profesiones que tienen dependencia directa con el médico. En cambio, la profesión odontológica es una profesión independiente. Tanto así que tenemos la posibilidad de abrir un consultorio, Claro, claro. ¿no? Si fuera lo contrario, yo para abrir un consultorio tendría que tener un médico a mi costado. Y no es así.
En ningún lugar del mundo es así. Sí, Pero sin embargo, ¿no? Algunos dirigentes, porque no son todos los médicos, yo tengo muy buena afinidad con muchos amigos médicos, he sido profesor incluso de muchos médicos, no entienden así, o bueno, por temas políticos, se toma esta definición de otra manera. Entonces, si nosotros hacemos prevención, si hacemos promoción de la salud, si hacemos diagnósticos, si hacemos terapéutica, si hacemos justamente recuperación o rehabilitación del paciente, pues estamos haciendo acto médico. Y otra cosa muy importante, cuando nosotros tenemos un error, cuando nosotros tenemos algún tipo de circunstancia adversa con nuestro paciente, a nosotros nos juzgan como negligencia médica. eso No también, ¿no? existe la Claro. negligencia ontológica, no Ni existe la tampoco, negligencia. ni tampoco negligencia en salud, ¿no? O sea, es negligencia médica, ¿no? Tampoco hay negligencia salud, la negligencia es médica, la negligencia es médica. Entonces, si tenemos iguales deberes, debemos tener iguales derechos. Sí, para una cosa sí médico y para otra cosa soy médico. No, pues sí tenemos que tener una circunstancia. Que el odontólogo no va a hacer nada de lo que no corresponde a sus competencias. El odontólogo está circunscrito solamente al sistema estomatognático, ¿no? Esa relación que hay cérvico, cráneo, mandibular, todo esto, nada más, ¿no? Justamente desde el límite del borde superior de la órbita hacia el hueso hioides y en la parte lateral hasta la apófisis mastoides. Incluye eso, pues incluye las articulaciones temporomandibular, mandíbula, maxilares, dientes, encía, lengua, músculos masticadores, los nervios incluidos, arterias y venas, ¿no? Todo lo que está justamente en ese territorio. Ese es nuestro territorio de acción. Entonces, creo que esto deberíamos siempre nosotros defender lo que es lo que hace nuestra profesión, ¿no? Nosotros hacemos historia clínica, al igual que el médico, nosotros recetamos, nosotros emitimos certificados, nosotros también tenemos una relación odontólogo-paciente, que es, eso también es otra forma de que dicen pues, que la relación es médico-paciente, ¿no? La relación es el profesional de salud con su paciente. Y en ese caso, así como hay una relación médico-paciente, hay una relación odontólogo-paciente, siendo profesiones médicas. Y si vamos al contexto de cuál es esa relación, es justamente restablecer la salud de un paciente que viene con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de dolencia, con algún tipo de injuria. Y eso es lo que hacemos. Entonces creo que la profesión no está pidiendo nada diferente a lo que le corresponde. Me parece que el pedido que hacemos para que la profesión sea reconocida como tal está bien, es lo que toca y lo que corresponde. Y eso le va a dar también tranquilidad a la sociedad. Porque eso no solamente veámoslo desde un punto de vista del problema que nos genera los profesionales, ontólogos, sino verlo también del problema social que puede acarrear esto. Porque si ellos quieren impulsar que el acto médico sea solamente los médicos y que los médicos son los únicos que van a derivar, eso están diciendo ahora que ellos se van a encargar de derivar como una especie de triaje, van a derivar al profesional que le corresponde cada tratamiento. Imagínate, viene un paciente con un acceso, viene un paciente con una lesión cariosa, ¿no? Con compromiso pulpar, el médico lo va a examinar y va a decir de frente al odontólogo. El paciente ha pagado para atenderse con el médico y luego va a pagar una consulta para el odontólogo. Entonces, desde el punto de vista social, también esto va a resultar un problema, ¿no? Entonces, hacerle ver a la población que también que conozca, porque no, nosotros no queremos abarcar nada más de lo que es nuestro territorio. No queremos hacer otra cosa. Claro. Doctor, de repente, justamente me ha traído a la mente muchos términos que usted ha aplicado y, y que para lo que van a ver, ¿no? Esta conversación. Y
de repente en un inicio van a entrar, ¿no? Se le va a abrir las duras, pero quizás le podamos hacerle entender de la siguiente manera, ¿no? Eh, si no me equivoco y de repente me estoy equivocando y corrígeme, doctor, en lo posible, la nueva ley que es la 32.210, que está en este caso estableciendo al cirujano dentista, nos está revalorizando y simplemente nos está poniendo en la posición que nosotros debemos estar, ¿no? Que es hacer el oficio del acto médico, en este caso, odontoestomatológico, ¿no? Que a mi punto de vista, de repente es una posición mía. Está además, ¿no? De decir eso, odontoestomatológico cuando ya sabemos que el odontólogo solamente se designa al tercio inferior, ¿no? Entonces, la competencia debería ser acto médico. Pero para la legislación peruana, acto médico odontoestomatológico. Antes de la ley era el acto de salud, ¿no? Que sin duda no era el acto que a nosotros nos corresponde, ¿no? Porque nosotros no solamente hacemos el plan de tratamiento y rehabilitamos, ¿no? No es así, como usted dice, doctor, y sí tiene muy en cuenta el acto médico, es el tema de la prevención, el diagnóstico, ¿no? Y al margen de hacer el plan de tratamiento, el pronóstico y la rehabilitación, para que en este caso el paciente pueda estar, ¿no? Pueda estar en mejores condiciones. Y, y me he puesto a investigar, doctor, y eso es algo que de repente solamente voy a poner ese término que solamente pasa en el Perú, doctor, porque si uno hace un tema comparativo, ¿no? De repente, con otros países, países cercanos, ¿no? Argentina, Venezuela, Chile y países europeos, las competencias son las mismas, doctor, ¿no? La forma de trabajo con que tiene, en este caso, el profesional médico y la forma de trabajo que tiene el cirujano dentista, ¿no? Prácticamente la competencia es el acto médico y no hay uno que esté superior en el otro, o sea, ambos tenemos la misma consideración, ambos son profesionales capacitados, ¿no? Que en nuestro caso, vuelvo a mencionar, y de repente voy a recalcar el término, en este caso, la organización que hace competencia a nivel internacional, ¿no? Como la OPS, la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de Salud, en la cual define que el acto médico vendría a ser el conjunto integrado, ¿no? En este caso, de hacer la prevención, repito, de hacer el diagnóstico, el tratamiento, los pronósticos, y etcétera, que todo conlleva un conjunto integral, ¿no? Del individuo. Pero acá también me pongo a reflexionar, doctor. Eh, sí, y sin duda, ¿qué tanto, no? ¿Qué tanto el médico, en este caso en el ámbito peruano, va a poder aceptar el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? No al margen de ser un profesional capacitado en la cual nos ejercemos en el tercio inferior, sino qué tanto va a poder el colegio médico aceptar el trabajo del cirujano dentista. ¿Cómo lo ve el panorama, doctor? ¿Tendremos posiciones positivas en el futuro de que en un momento el colegio médico acepte nuestra profesión tal cual que debe hacer el acto médico? ¿Cómo lo ve usted en su perspectiva, doctor? Yo, desde mi perspectiva, lo veo bien, en el sentido que soy optimista. Eh, el problema no son los médicos como tal. Como te digo, yo tengo buena relación con amigos médicos, exalumnos médicos, etcétera, ¿no? Y que saben y respetan la profesión. El problema a veces son los dirigentes, Sí, ¿no? La así parte es. dirigencial, los que están en un momento de la historia de la medicina, justamente, o de la odontología, ocupando estos cargos, ¿no? Esos son, digamos, el problema que, bueno, se genera por algunas circunstancias. No quiero adentrar mucho porque es un tema ya muy de gremios, pero Claro, yo, como digo, yo lo veo con una buena esperanza, justamente a estos nuevos médicos donde participamos activamente. Te cuento algo, ¿no? Eh, nosotros participamos anualmente en unas especies de olimpiadas anatómicas, ¿no? En la universidad con otras universidades del mundo, y dentro del equipo participan estudiantes de medicina y estudiantes de odontología.
sí, y nos llevamos bien y participamos. Yo estoy de profesor encargado, me toca una vez, le toca a otro profesor de medicina, un médico, y vamos compartiendo, porque esa es parte de entender cómo es el trabajo multidisciplinario. Porque yo voy a necesitar en algún momento del médico, el médico va a necesitar del odontólogo, el odontólogo puede necesitar la enfermera puede necesitar de la nutricionista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos finalmente lograr restablecer la salud del paciente de manera integral, tenemos que trabajar todos en armonía. O sea, no podemos estar peleándonos por cosas que de repente son tácitas, son entendibles, son manejables, porque esto se puede conversar. O sea, no hemos podido llegar a este momento. Hubiéramos de repente tenido unas 3, 4 reuniones entre los dos gremios, entre los odontólogos, médicos, y de repente ponerse de acuerdo, ¿no? Ponerse de acuerdo. Y de repente ahorita todavía están a tiempo de hacerlo. Pero en verdad yo creo que debemos entender que así es la salud. La salud es integral. Y la participación justamente también es multidisciplinaria en algunos casos. Y en algunos casos hay atenciones que las realiza solo el médico, hay atenciones que solamente las realiza el odontólogo, hay atenciones que solamente las realiza pues, los tetras, o de repente también los psicólogos, ¿no? Entonces, eso debemos entender. Debemos entender que el fin supremo de todo esto es el paciente, ¿no? El paciente no debe perjudicarse. El paciente debe ser un paciente que tenga pues todas las facilidades para ser atendido, para que le puedan solucionar el problema de salud, ¿no? Brindarle una buena salud, mejorar su calidad de vida. A eso es donde debemos apuntar todos los profesionales de la salud. y de repente, para que nos pueda ampliar un poco el panorama también, he escuchado mucho el término de que el acto médico incluso no es de competencia del profesional, ¿no? Del capacitado. De repente, ¿no? Me estoy equivocando, pero he escuchado que el acto médico es de competencia del paciente, ¿no? Quien es el paciente, el acto legal que le permite, en este caso, pueda ser intervenido en su salud, ¿no? Y en la cual prescribe este conjunto integrado de lo que habíamos mencionado desde el punto de inicio de un diagnóstico o en este caso de lo que encuentre la enfermedad. ¿Qué tanto es así todo el comportamiento legal? ¿El acto médico es de competencia del paciente o el acto médico es de nosotros como profesionales? ¿Cómo entendemos este panorama de a quién le deriva el acto médico como para que de repente, si es así del profesional, entonces son términos de gremio que se estén, ¿no? Quizás lidiando por un término en la cual no es ni uno ni lo otro, sino es del paciente. ¿Cómo entendemos este panorama, doctor? ¿Sabes cómo es, Ricardo? Es como el tema de a quién le pertenece la historia clínica. Sí, ¿A quién le eso. pertenece la historia clínica? ¿A la IPRES o le pertenece al paciente? Le pertenece a La, los dos. Porque evidentemente la IPRES, el establecimiento de salud, es que garantiza que la historia clínica pues esté resguardada de manera conveniente, que esos datos no se puedan modificar, etcétera, etcétera. De igual manera, la historia clínica le pertenece al paciente porque están los datos del paciente. Está información muy valiosa del paciente, ¿no? Tanto así que existe el secreto profesional, que si violamos ese secreto profesional, pues nos sancionan, ¿no? De la misma manera, el acto médico también le pertenece al paciente, porque finalmente, ¿a quién le vamos a recuperar la salud? Al paciente. Todas las actividades que ejerce el médico, que ejerce el odontólogo, que ejerce el obstetra, etcétera, etcétera, finalmente van a repercutir en la salud del paciente. Entonces, el acto médico, viéndolo desde ese punto de vista, también es del paciente, ¿no? Entonces, eso también deberíamos tener esa consideración. Pero son conceptos que se derivan de acuerdo, pues, a quien lo vierte el concepto, quien quiere definir el concepto. Pues vamos a encontrar definiciones jurídicas, definiciones también de salud, que corresponden justamente tanto al Ministerio de Salud, que corresponden a cada una de las profesiones, que toman, digamos,
parte en ser, digamos, esta terminología como parte suya. Pero la verdad es justamente esa, ¿no? Las actividades de salud la brinda todo profesional de salud. Entonces pertenece pues al profesional de salud y también le pertenece al paciente. Claro, doctor. Y sin duda, esperemos, doctor, que con el tiempo, ¿no? Que sea a corto plazo, que de repente eh, los profesionales médicos puedan aceptar el trabajo que, ¿no? que realiza no solamente el odontólogo, sino que creo que muchos profesionales de salud, en la cual cada uno su competencia, en las capacidades que, ¿no? que enfoca en este caso de su profesión, puedan ser revalorados con la labor en la cual le hace competencia el acto médico. Y sí, sin duda, doctor. Es también, Ricardo, un poco del tema de equidad. Es un tema de equidad. Nosotros tenemos un Ministerio de Salud que debe ser integral, debe estar abierto pues, a todos los profesionales capacitados para dirigir el Ministerio de Salud. Entonces, también en eso versa nuestra ley, ¿no? Donde se reconoce pues, que si un cirujano dentista está bien preparado, está con las competencias correspondientes para asumir un cargo de director, de jefe, en un establecimiento de salud público o privado, pues tenga la posibilidad de asumirlo, porque es lo que corresponde. O sea, si tú estás capacitado, si tú tienes las competencias, no te pueden decir que porque no eres médico no conoces ciertas cosas, ¿no? Puede ser que no conozca todas las enfermedades, puede ser que también un médico no conozca todas las enfermedades, pero sí sé de gestión, sí sé de administración, sí sé de epidemiología, ¿no? Entonces, de salud pública. Entonces, si tengo las competencias, si estoy capacitado adecuadamente, sí podría asumir. Y sería lo más justo, porque como te digo, el Ministerio es de Salud, ¿no? Donde estarían involucrados todos los profesionales de la salud. Sí, sin duda, doctor. Y le agradezco, doctor, por ampliar un poco el conocimiento. Eso me está llevando a inclinarme a querer estudiar el tema de odontología forense porque sé que ahí abarca mucho el tema, como se dice, no solamente temas legales, ¿no? Que comprender y por qué es importante poder conocerlos y por qué es de respeto que tenemos que tenerlos nosotros de las leyes, ¿no? Y el otro del campo que es abocarnos al estudio, ¿no? En este caso, de un tema forense propiamente dicho. Doctor, quiero agradecerle por compartir sus conocimientos. De repente usted quiera brindar algunas palabras o de repente invitar a muchos jóvenes en la cual, como mi persona, desconocía muchos campos que era el tema, en este caso de la odontología forense y con su plática prácticamente amplía un poco mi percepción de que la ontología no solamente es ver, ¿no? La enfermedad propiamente de un diente, ¿no? Que solamente decimos, no, tenemos enfermedad de caries y por ahí habría que resanarlo, ¿no? Con un tratamiento que se pueda tener la ontología. O de repente la ontología no solamente es movilidad de los dientes, no solamente es, no, tenemos dientes en términos de que la persona pueda entender dientes chuecos que no están posicionados dentro de la arcada y que podamos tener, ¿no? una óptima armonización, poder en este caso llevarlo a una buena dentro del arco que compete en este caso, ¿no? tanto superior e inferior, ¿no? No solamente es tema de ortodoncia, o de repente si es para los niños, no solamente entender que la ontología es meramente para los dientes, ¿no? Entender que la ontología abarca más. De repente por ahí podemos tener una fractura a nivel del hueso, ahí está especializado el odontólogo. De repente por ahí no tenemos un nervio en la cual no está dentro de nuestra exposición, ahí está el odontólogo, ¿no? En este caso del cirujano bucomaxilofacial. No quiero abarcarme más, doctor, para que puedan entender nuestros televidentes, la persona que van a escuchar. Eh, de repente algunas palabras en la cual nos brinda a que puedan conocer qué más podemos encontrar en el campo de la ontología forense, animarnos, muchos jóvenes, en mi caso, ¿no?
tengo mucho tiempo de egresado, pero ya me estoy abarcando de repente para inclinarme a una especialidad u otro. ¿Qué consejo de repente no puede brindar para nosotros, doctor? Y les agradezco por las palabras. No, yo el mejor consejo que podría brindarles es, uno, conocer nuestras especialidades, ¿no? Y también a nuestros pacientes que conozcan las especialidades, que sepan que existe un endodoncista, que existe la ortodoncia, que existe el cirujano bucal y maxilofacial, que existe la implantología, que existe la periodoncia, la odontopediatría, la odontogeriatría, pacientes especiales, atención de pacientes especiales, la odontología familiar, la especialidad de auditoría odontológica, etcétera, 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 ¿no? Son 17 especialidades que cada una pues tiene su propio campo de acción. Es importante que la población conozca, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos, un trabajo que tienen ustedes muy importante es educar al paciente, porque el paciente no sabe, el paciente no conoce, el paciente no sabe que existen 17 especialidades. Entonces, su trabajo es decirle al paciente, mira, si tienes un problema que afecta el nervio de tu diente, pues tienes ahí un endodoncista, ¿no? Que reconozcan nuestra actividad, que reconozcan que las enfermedades que se producen en boca pueden repercutir en su salud general y que muchas enfermedades generales pueden tener sintomatología o signos, se pueden ver signos en boca. Entonces, eso es muy importante. Imagínate los programas, estos programas que da el gobierno, por decir Caliwarma, ¿no? Donde se alimenta a los niños de los colegios. Pero ¿qué hacemos alimentando a los niños de los colegios si los dientes los tienen podridos? Sí, pues. ¿Para qué nos sirve alimentar a estos niños? Es en el sentido de que no se está aprovechando todos esos minerales, nutrientes y todo lo demás que podrían aprovecharlo tranquilamente. Están comiendo solamente comida con infección y esa infección va a repercutir en su organismo. Entonces, ese es el gran trabajo que tienen los profesionales jóvenes como tú, Ricardo, ¿no? Y todas las generaciones que vienen hacia atrás, para justamente cambiar esos conceptos que tenemos, ¿no? La vez pasada conversando también con un colega joven que me decía, doctor, los papás ya no quieren atender a sus niñitos porque dicen que ese diente se va a caer, que son de leche y finalmente, eso yo lo vengo escuchando desde que era yo estudiante. O sea, no hemos hecho nada, no hemos cambiado, digamos, el chip, como se dice, a los papás. Entonces, nosotros estamos debiéndole a la sociedad eso, ¿no? Debemos educarlos, insistir más con el tema preventivo, promocional, y no solamente en la odontología, sino en la salud general, ¿no? Para prueba un botón, cuando hubo el COVID, ¿no? Supuestamente todos aislados, ¿no? Y sin embargo había gente que se iba a festejar a la playa, a su casa, a reuniones y todo lo demás, porque no hay educación de salud, porque no somos conscientes de lo que es una epidemia, ¿no? Entonces, menos conscientes vamos a ser de las enfermedades del día a día que existen en nuestro mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos entender. Y por otro lado, a mis colegas, ¿no? Siempre ser consciente de lo que hacemos, ser muy consciente de los tratamientos que hacemos. Si no lo sé, no lo hago. No porque vi un videito por ahí y que vi que parecía fácil, lo voy a hacer. O porque vi un cursito de un día, 2 días, ¿no? Lo voy a hacer, ¿no? Saber cuál es mi límite. Entonces yo sé que puedo hacer unos tratamientos generales, ¿no? Y el resto, que son complejos, de frente al especialista. No se compliquen la vida. Eso es lo que podría recomendarles, Ricardo, ¿no? Que tengan mucho cuidado, ¿no? Nuestra profesión es muy buena, muy, muy hermosa. Nos da satisfacciones increíbles, ¿no? Ver rehabilitado a un niño, ver rehabilitado a un adulto mayor, es el mejor regalo que puedes tener en un día. Pero también tenemos que ser conscientes que sí, en nuestras manos tenemos la posibilidad de causar un daño si es que no tenemos el cuidado suficiente y la conciencia suficiente de lo que estamos haciendo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por sus palabras. Me van a permitir poder reflexionar y a muchas personas quienes van a escuchar esta conversación. Definitivamente van a ser palabras de reflexión para que en este caso puedan abocarse a una especialidad, ¿no? Que son
tenemos 17 especialidades en la cual habría que coger, ¿no? Y todas son bellísimas, ¿no? Todas las especialidades son bellísimas y muy amplio. Y la ontología, repito, cada día va innovando, ¿no? Va innovando y se va amplificando, ¿no? Y eso es lo interesante de la ontología. Doctor, muchísimas gracias. Le agradezco por permitir tener un pequeño espacio de conversar y que seguramente podamos tener más conversaciones sobre el tema de la ontología. Le agradezco muchísimo, doctor. Muchas gracias a ti, Ricardo.